a hacer doler el corazón de ella por mi manera de comportarme, yo decidí irme para que ella no sufriera. Y cuando yo regresé a la casa, hermano, fue cuando el Espíritu Santo hizo una obra en mi vida de tal forma que el corazón mío fue quebrantado de tal manera que lo primero, porque yo tenía un odio tan grande en mi corazón, hermanos, por mis padres, por mi familia, yo no me amaba ni siquiera a mí mismo. Y entonces cuando el Señor me cambia, cuando el Señor transforma mi corazón, lo primero que el Señor hace es: ve a la casa de tu madre y pídele perdón. Y yo regresé a la casa de mi mamá. Y yo recuerdo, ella anciana, que yo la abracé y yo le dije: perdóname por tanto que te hice sufrir, perdóname por tantas veces que te hice llorar, perdóname porque no fui un buen hijo, a pesar de que siempre trabajé ahí en casa y por ella, pero yo no lo entendía. Era un jovencito que estaba sin Dios, sin esperanza por este mundo. Pero entonces cuando el Señor cambia, cuando el Señor muda nuestro corazón, hermano, no empieza a resarcir para aquellas y para quienes uno maltrató, hirió y uno les faltó. ¿Me estoy explicando? Y de esa manera yo pude darle testimonio a mi familia y gané a mi mamá para Cristo, y lo hice con mi padre y lo hice con mis hermanos. ¿Por qué? Porque ya ellos no vieron a aquel muchacho rebelde, lleno de odio, con un ímpetu, hermanos, de soberbia y de orgullo terrible que solamente el Espíritu Santo podía cambiar. Y cuando Él me cambió, ellos vieron, y la gloria sea para Dios, en mí lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué, hermanos? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios nos enseña a través de estos milagros, a través de su palabra. Yo hoy estaba meditando y yo le voy a decir algo, hermanos. Cuando uno lee las escrituras y sobre todo usted empieza a leer Mateo capítulo 1, que yo le animo el resto de este año, leamos la palabra, instruyámonos en la palabra, y uno puede ver en cada acto, en cada palabra, en cada acontecer de la vida de Jesús, tantas enseñanzas. Yo he pasado tantas veces por estos pasajes, hermanos, y Dios me enseña tanto, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable. En ella está la gracia, la sabiduría, la instrucción, el conocimiento de Dios. Y en ella aprendemos, hermano, cómo es verdaderamente vivir la vida cristiana, que no es religiosidad, que es una constante experiencia con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Luego leímos también en Mateo, en el capítulo 7, el domingo pasado, sobre la sanidad de este leproso, que hincada su rodilla le gritó, le clamó, le suplicó, le dijo al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Y ahí reconocemos la soberanía de Dios. Hermano, le voy a decir algo que el Señor puso en mi corazón hoy aquí en esta casa, en la casa del Señor. ¿Cómo orar por los enfermos? ¿Cómo orar cuando hay situaciones en hogares, en familias? Y una de las cosas que el Señor me enseñaba: siempre uno ora de acuerdo a lo que uno quiere y como uno lo quiere. Por supuesto que es natural. Si uno ve la persona que está enferma, uno ora para que el Espíritu Santo de Dios le pueda sanar, le sane. Ese es el anhelo de uno. Y uno ora para que el Espíritu Santo de Dios haga la obra de sanidad. Pero a lo mejor Dios está determinando otra cosa. A lo mejor Dios quiere instruir, quiere dar una enseñanza con esta condición. Una situación de problema del hogar, Suyapa, muchas veces: Señor, que este hogar se compenetre en amor, que este hogar. Pero a lo mejor, hermanos, ellos están aprendiendo a crecer, a madurar en ese problema, porque los problemas hay que verlos desde ese punto de vista, no para renegar, no para blasfemar de Dios, no para irse. La verdad es que yo le he pedido al Señor y le he dicho, y Dios no lo resuelve. No, los problemas están ahí para que uno pueda crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra, en una vida de fe. Y cómo de ese problema, como sucedió con Sansón, ¿verdad? Ustedes saben la historia de Sansón, cómo del león muerto brotó la miel, cómo de aquello que ya no tiene reparación, que ya aquello no se puede levantar, que aquello está muerto y es más, hiede. Porque dice que aquel león tenía días. Ya usted sabe, si un pajarito que golpea la ventana y cae ahí en el corredor, 3 días después usted no aguanta pasar por ahí. Ahora un venadito, ahora un animalito. Ahora cómo será un león muerto en el corredor de su casa. Pero para Dios no hay nada imposible.
de esa condición, Dios saca miel. Ese era el proverbio. Si no lo conoce, búsquelo. Del león muerto brota la miel. Del problema que pareciera irreparable, de la situación de salud que pareciera que ya no hay esperanza, de la situación de mi trabajo y mi negocio que pareciera que la luz se me terminó y no veo el final del camino, es cuando Dios tiene misericordia, es cuando Dios interviene, cuando Dios restaura, cuando Dios sana, cuando Dios levanta. ¿Alguien puede decir amén a eso? Cuando confiamos en Él y descansamos en su palabra, uno puede ver cómo el Señor le dijo a este leproso: quiero ser limpio, en su soberanía. Entonces ahora lo que yo aprendí o estoy aprendiendo es: Señor, voy a orar bajo tu soberanía, como tú lo quieras hacer y como es de tu misericordia, mostrar misericordia con los que son misericordiosos, porque eso dice el salmista. Perdóneme que me brotan lágrimas, hoy he estado muy sensible, algunos sabrán por qué y recordarán, pero le voy a decir esto, hermanos, le voy a decir esto: Dios es un Dios que tiene misericordia, pero uno debe aprender, Señor, en tu soberanía, que este varón reciba lo que de ti ha de venir, que en este problema tu soberanía interviene conforme tu gracia, tu misericordia. Señor, en esta situación de esta familia, opera, actúa, glorifícate. A veces no lo entendemos. La historia de David con Betsabé, que no era su mujer, que la tomó por mujer, que la embarazó, que mandó al campo de batalla a Urías y que murió, y que luego él la tomó a ella y Natán tuvo que venir para señalarle su pecado. Él tiene que haber llorado mucho, hermanos. Por eso lea el Salmo 51. El Salmo 51 nos revela un corazón quebrantado y él le dice al Señor: crea, oh Dios, en mí un corazón limpio, un espíritu recto ponte en mí. No quites de mí, le dice el salmista, no quites de mí tu Santo Espíritu y devuélveme, diga conmigo, devuélveme el gozo de la salvación. Él estaba afligido, pero Dios lo estaba enseñando. Y luego, cuando él se enteró que su hijo, con el que tenía con Betsabé, que estaba en el vientre, después de que nace, ese niño enferma, ese niño muere. Ese niño muere. Y Natán se lo dice: tu pecado ha sido restituido. Era para bien, había un propósito. Dios va a tomar las más difíciles circunstancias y las va a tornar en bendición. Porque después de que ese niño muere, él se levanta, él se unge, él pone sus vestiduras reales. Y era un hombre que aprendía a cantar a Dios aún en las aflicciones. ¿Quién canta en un luto? Bueno, los cristianos, los que tenemos esperanza. Hay gente que dice: pero pastor, ¿cómo vamos a cantar en medio de una partida? Es que para nosotros el morir es Cristo, es ganancia. El morir en Cristo, perdón, es ganancia. Entonces, cuando una persona en el Señor se va, no sé por qué Dios quiere que diga esto, para nosotros, por supuesto, nos duele y por supuesto lloramos, pero sabemos a dónde va. Pero una persona que no tiene a Cristo, o que vive en rebeldía con Dios y muere, uno sabe también para dónde va, porque la palabra del Señor es muy clara cuando Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Alguien puede decir amén? ¿Verdad? Entonces, si tiene a Cristo, hay esperanza. Por eso cantamos: cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. Esa gente loca que se alegra con esas canciones en medio de un luto, pues gloria a Dios, porque en Cristo tenemos esperanza. ¿Alguien dijo amén? Pero no como aquel que cantaba las campanas suenan tristes, como muestra, aquí más triste. Hermano, cuando yo me vaya con el Señor, yo le dije a mi esposo un día esto: quiero que hagan la fiesta más linda que puedan hacer en la iglesia en el resto de sus vidas. Y voy a dejar paga una cena en el mejor restaurante para que después del sepelio o la memoria, porque nadie me va a ir a ver, porque va a ser inmediato. Entonces, en el sepelio quiero que después de ese día vayan y coman todo lo que quieran comer ahí. Voy a dejar una cena paga. Esa va a ser la herencia que les voy a dejar a todos.
en el mejor restaurante, voy a dejar para que todos coman y todos disfruten de que un hijo de Dios se fue a la presencia de Dios. Y usted se ríe, pero yo estoy hablando en serio. Dios me va a proveer. Entonces ahí a lo mejor pasen alguna memoria y tengan algún recuerdo, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Pero hay que alegrarse, porque la palabra dice en el Salmo 118 que estimada, diga conmigo, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Es estimada, es de gran valor, de gran precio. Entonces hay que alegrarse con el Señor. Ese leproso, ustedes saben la situación que estaba viviendo de acuerdo al libro de Levítico capítulo 13. Anótenlo ahí para que no se los diga, capítulo 13 y capítulo 14. Y aquí ampliamos la historia en el versículo 11 de Lucas 17. Si no termino hoy, Dios sabe que mi deseo es darles, impartir todo esto que Dios me está enseñando. Lo terminaremos luego. Pero en esta historia que acabamos de leer, o este acontecimiento más bien, lo primero que leemos aquí en la escritura es que Jesús iba hacia Jerusalén. Diga conmigo, hacia Jerusalén. Y tenía que pasar entre Samaria y Galilea. O sea, fíjense bien, mejor dicho, una zona bastante interesante porque era una zona fronteriza. Y acuérdense que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí por aspectos religiosos, y ellos tenían bien definido por dónde ellos tenían que pasar. Ahora Jesús pasaba por donde él quería, porque él es el Señor de la creación. ¿Me estoy explicando? Diríamos en nosotros los abuelos, pasaba por donde le daba la regalada gana. Él podía hacerlo, perdónenme la expresión, él podía hacerlo porque él es el Señor. Resulta en el 2014 que Dios me permitió estar ahí en ese cruce de caminos entre Jerusalén, o camino a Jerusalén, entre Samaria y Galilea. Ahí es donde se desarrolla una de las historias más lindas de la Biblia, que luego les voy a contar a ustedes. Es cuando el buen samaritano llevó a aquel hombre que había sido apedreado y maltratado por los ladrones al mesón. Recuerdo que el pastor nos subió a un gran monte muy lindo y se miraba el valle de Jabot, donde estuvo Jacob, y vio los ángeles subir y bajar. Nos mostró esa zona, camino, y me dice, por aquí pasaban antiguamente Jesús y sus discípulos, precisamente por este camino. Y habían mesones que eran una especie de cabaña de roca, por decirlo de alguna manera, y donde la gente ya le agarraba larga la noche por el camino para evitar los ladrones y los lobos y toda clase de fieras salvajes. Entraban a ese sitio y entonces ahí había comida, ahí había abrigo y ahí podían pasar la noche. Ese cruce es muy importante. Pero resulta que dice la palabra que Jesús, cuando él iba hacia Jerusalén, pasando por esa zona de Samaria, estoy hablando al norte de Jerusalén y de Galilea, entonces él decidió entrar a una aldea. Fíjense conmigo en el texto. Dice que él, al entrar en el verso 12, en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos salieron? Vea qué interesante. O sea, si uno calaba, como dicen los hermanos de México, ahora ¿cómo serían 10? Ahora yo quisiera que 10 personas se pongan de pie aquí. Pónganse en 10 personas, 10 voluntarios. Fíjense ustedes que estamos viendo la escena, está el camino, judíos samaritanos no se llevan entre sí, y estos hombres, 10 en total, se ponen de pie y alzaron su voz. Oiga lo que dice, ¿tenemos 10 o tenemos 12? Solo 10, porque tenemos que ser bíblicos, ¿verdad? Eran 10 nada más, y ellos alzaron su voz. ¿Y qué fue lo que dijeron? Ustedes van a decirlo en voz alta: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero quiero que lo digan, pero como si de verdad tomaron café, a no ser que están ayunando. Que lo digan con fuerza, y lo digan por lo menos 3 veces, porque aunque aquí no nos dice cuántas veces, ellos levantaron su voz y dijeron esta palabra. Recuérdenla, recuérdenla: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 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 Wow, qué lindo es. Un aplauso para qué lindo sonó eso. Por supuesto
¿quién no iba a volverlos a ver? Ahora, ellos están diciendo esas palabras a pesar de que lo que venían diciendo en el camino, de acuerdo a la ley, era otra cosa. ¿Alguien se acuerda qué decían ellos? ¿Qué era lo que cuando el sacerdote declaraba que estaba con lepra? Tenía que hacer tres cosas: raparse la cabeza, separarse de su familia, poner vestiduras viles o andrajosas y luego gritar lo que dice mi esposa. ¿Soy qué? A ver, los 10 digan: soy inmundo. No se oye. Ay, solo como 6 están gritando. Los 10, la última vez. Imagínense en un mercado, en una plaza, gracias, en un mercado, en una plaza, en cualquier calle, oír esa palabra. Ahora ustedes son santificados por la sangre de Cristo, porque eso es lo que hace el Señor, pasar de la inmundicia a la santidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y todo por la sangre de Cristo. Ahora dice la palabra que él, cuando los vio, y aquí está lo interesante y empiezo con el primer punto, cuando los vio de lejos, Jesús les dijo que quedan sanos, quedan libres del azote. No. Inmediatamente cuando ellos se pararon en el camino, escuche esto, hermanos, y alzaron su voz y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Parados en el camino a 10 voces, el Señor los vio. Diga conmigo: el Señor los vio. Y eso es lo interesante, que el Señor vea. No hay cosa más triste cuando uno le habla a una persona y es indiferente a lo que uno le está hablando. ¿Le ha pasado alguna vez? Sea un familiar, un amigo, un hijo, usted le está hablando, está viendo para el techo, está viendo para la pared, está viendo para otro lado. Usted dice: ¿para qué le voy a seguir hablando? Y no le interesa lo que yo le digo. Usted está con su trabajador y le dice: mire, tienes que tochar esta pared, tienes que hacerlo de esta manera, mire de aquí hasta allá, no te pases esa línea. Y todo, el muchacho está viendo para otro lado y usted lo deja, y de pronto cuando usted llega hay un desastre. ¿Quién tiene la responsabilidad ahí? ¿El joven que hizo el trabajo o yo? Usted que le dio la instrucción. ¿Quién tiene el problema? El muchacho. ¿Quiénes dicen el muchacho lo tiene el problema? Vamos de nuevo. Demasiada sabiduría, demasiado profundo. Yo tengo un muchacho, le digo: tienes que tochar esta pared, tienes que medir de aquí hacia. ¿Sabe qué es tochar? Porque estoy diciendo una expresión. ¿Qué es tochar, José? Explíquelo, porque es muy profundo. Retocar lo sucio. Él le dice: tienes que, gracias José, ahí está la voz de la experiencia. Entonces le tienes que medir de aquí hasta allá, no puedes pasarte de aquella línea, tienes que hacerlo todo bien hecho. Pero él está viendo para el techo, él está viendo para otro lado, usted le está dando las instrucciones. Y cuando usted llega, porque usted se fue, y ve el desastre que hay ahí, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene la culpa? Levante la mano los que dicen el muchacho. A ver, una decisión. Ok, ahora baje su mano. Ya opinaron, ustedes son el tribunal. ¿Quién dice que fue el encargado del trabajo y que tiene la culpa? Levántale. Ganaron ustedes, por supuesto. Ahora, ambos tienen culpa. Uno porque le dio las instrucciones y sabiendo que él estaba distraído, no le llamó la atención. Tenía que haberle llamado la atención. Mire, escúcheme para que el trabajo salga bien. Porque si el trabajo sale mal, los dos vamos aquí para afuera. ¿Se da cuenta? Ambos tienen responsabilidad. Él está instruyendo bien, pero él no está poniendo atención. Entonces hay que llamarle la atención para que vuelva al punto importante, que son las instrucciones. ¿Pasa eso? ¿No pasa en la vida cotidiana? Sucede. Usted le dice a su esposa: mi amor, no se le olvide que el bistec lo quiero con bastante cebolla, no le ponga nada de ajo, y después de que me póngalo con un poquito de ensalada, y cuando usted llega tiene aterrado de ajo el comal y aquel olor insoportable. Cuando usted llega, o sea, usted tenía que haberle explicado: sabe que no me gusta el ajo. Ahora, como usted es buen cristiano, aparte el ajo, vuelvo al pie. Eso está mejor. Y para los que ayudan. Pero hermano, cuando el Señor vio, porque eso es lo importante, que el Señor vea nuestro corazón. A veces quizás las cosas no las hacemos bien,
pero Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Qué dice segunda de Crónicas 7:14? Por ejemplo, cuando el Señor nos llama a nosotros, escucha bien, a que nos humillemos, a que busquemos su rostro, a que nos volvamos a Él. Dice, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, su tierra voy a sanar. Y ahora, dice el Señor, diga conmigo, estarán abiertos mis ojos, abiertos. Y yo digo, pero el Señor, si el Señor, uno de los atributos extraordinarios de Él es la omnisciencia, Él todo lo sabe, porque dice que Él va a abrir sus ojos y dice, mis ojos estarán abiertos. Qué tan grata, escúcheme esto, hermano, porque aquí aprendemos muchas cosas. Qué tan grata es mi oración al Señor, que Él abre sus ojos. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Una vez yo estuve con una persona que estaba para partir con el Señor, y yo llegué donde esa persona, y yo llegué con el corazón quebrantado, y yo le dije, mire, ¿sabes una cosa? Cuando había aquella gran tempestad, el Señor estaba en la barca. Estaba dormido, pero estaba en la barca. Y me dice esa persona, lo único que yo quiero es que el Señor despierte para mí. A veces cuando nosotros vamos en la barca de la vida, no siempre el Señor está despierto, a lo mejor, porque Él se cansaba del camino. Él estaba dormido. Y me dijo, lo único que yo quiero es que despierte para mí. Porque el Señor, cuando tú y yo nos ponemos en línea con Él en oración, Él dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Qué tan gloriosa es tu oración con el Señor, que Él abre sus ojos para verte. Qué tan glorioso es tu tiempo con el Señor, hermanos, que Él dice que sus oídos van a estar atentos. ¿Serán mis oraciones ligeras y simple y sencillamente palabras que emergen por un momento de compromiso porque tengo que irme? ¿O de verdad yo me detengo para postrarme delante de Él y en dolor, para que este día me guarde, para que este día me proteja, para que su misericordia sea con mis hijos, para que su amor proteja a mi esposa, para que Dios guarde la iglesia, que Dios proteja las naciones del mundo en la hora de prueba que viene sobre él? Es mi oración un contenido como una ofrenda, como dice la palabra, fragante a su presencia. Ahí se lo dejo. Cuando Él los vio de lejos, les dijo, id. Y esa palabra ahí que encontramos también en Mateo 28:19, id y hacer, genera una acción. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó con aquel ciego Bartimeo? Su fe le generó una acción. Si usted y yo no ponemos la fe en acción, hermanos, producirá, habrá cambios. Hermanos, es que yo no simplemente. Por eso es una de las situaciones que nosotros vemos en la gracia. Es que sí, ya somos salvos y cruzamos los brazos y dejamos que el mundo se pierda. Sí, hermano, pero ¿por qué fuimos salvos? ¿Por qué el Señor nos llamó? ¿Para qué el Señor nos llamó? Nos llamó para que la fe en nuestro corazón esté en constante acción. Diga conmigo, en acción. Y esa acción va a generar resultados. Es pues la fe, escúcheme, Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es algo que podemos palpar como esta botellita y sentirla. No es la fe así. Mas es como el contenido, usted lo ve transparente y pareciera que casi pasara desapercibido. Pero cuando abres, tomas ese contenido, hermano, perdóneme, lo voy a hacer aquí. Cuando la fe en mi corazón está en acción, eso va a traer refrescamiento a mi alma. Va a traer bendición, va a traer gloria, va a traer presencia de Dios en mi vida. Porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es, dígalo conmigo, imposible agradar a Dios. Por eso, id, y luego les digo, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué era tan relevante mostrarse al sacerdote? Porque eso era lo que la ley decía. Por tanto, ellos tenían que mostrar su obediencia. Entonces, la fe no es tangible, pero la obediencia se manifiesta por medio de lo que nosotros hacemos.
Cuando usted estudia la carta de Santiago, ¿qué es lo que le pregunta? El Espíritu Santo hace ahí una disyuntiva y entonces le muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. La fe nos lleva a esa relación de agradar a Dios, pero las obras se manifiestan al mundo para que ellos puedan ver la fe de Dios en mi vida y puedan encontrar salvación. ¿Lo puede ver? Entonces mis obras sí son tangibles, mi manera de ser, de actuar, de moverme como hijo de Dios. Por eso es que es importante la acción. ¿Están conmigo? Ellos toman obediencia, voy a poner esta obediencia entre comillas, a la palabra. Ellos tenían que ir al mismo lugar hacia donde iba Jesús, en condiciones diferentes. Jesús es el Señor, iba hacia Jerusalén. Ellos van a Jerusalén en una condición de enfermedad. Pero ellos tenían un deber. ¿Cuál era el deber de ellos? Llegar hasta el templo donde está el sacerdote. Por favor, no pierdan el hilo aquí. Donde estaba el lugar de la palabra, donde estaba el lugar del sacrificio, donde estaba el lugar de quienes podían declararlos a ellos que estarían sanos. Por eso es que Jesús les dijo, les dio la orden de ir al sacerdote, porque tenían que cumplir con la ley. Diga conmigo, con la ley. Y esa obediencia, en ella Dios iba a ser glorificado. Eso está en 1 Samuel 15:22, usted lo ve, cuando yo lo dije hace un momento, se complace Jehová en vuestros holocaustos, vuestras víctimas, o en que se obedezca. Ahora, como dijimos anteriormente, escribí aquí un poquito para ustedes, en Levítico capítulo 13 y 14, recuérdenlo estudiar en su casa, se nos da las leyes acerca de la lepra. Si había lepra en el cuerpo, escucha esto, si había lepra en el cuerpo, él tenía que venir, empezaba generándose una llaguita de color blancuzco, y tenían que venir al sacerdote. Había un ritual, ahí hay una habitación aquí a mi derecha, metían a esa persona ahí en el campamento por 8 días, y si la mancha que tenía en su piel había continuado y veían una tiña, lo que ellos llamaban tiña, y tenía pelo blanco, no es que usted tenga pelo blanco, está enfermo, no, porque hasta yo lo tengo, pero si tenían una partecita blanca y miraban en ese cuero cabelludo, 8 días después, que la llaguita continuaba, que el pelo seguía blanco, entonces ya se declaraba lepra. Ya era una enfermedad mortal que ustedes conocen. Hoy en día, gracias a Dios, entiendo que tiene cura, pero todavía existe la enfermedad en muchos países. Ahora, había lepra en el cuerpo, era declarado 8 días después y tenía que hacer el ritual, raparse, poner vestiduras viles, y tenía que salir con una campanita diciendo inmundo, inmundo, inmundo hasta el resto de su vida, separado del campamento, separado de su familia. Y eso fue lo que pasó en Números 12 con María y Aarón. Cuando María, escuche bien, se vio leprosa, ahí tuvieron que interceder ¿quiénes? Aarón y Moisés, porque ella murmuró, porque ella habló mal de la autoridad. Y hermano, como hombre, Moisés simplemente tomó una esposa de una tribu que no era la judía, que era hebrea, perdón. Pero ellos no tenían el derecho de reclamar ni murmurar, y empezaron a hablar mal, y por esa causa, por la murmuración, María quedó leprosa. Y si no es la oración de Aarón y de Moisés, que clamaron y suplicaron a Dios, hermano, hubiera quedado así el resto de su vida. Por eso es importante la oración por los enfermos. El Señor dice que cuando oremos por los enfermos, pongamos nuestras manos sobre, diga conmigo, sobre los enfermos. Pondrán su mano, ¿de qué? Sanarán, sanarán. Ellos clamaron por María y Dios sanó a María, pero no se libró de cruzar por el campamento y salir 8 días de ahí llevando la vergüenza, porque eso es lo que sucede. La lepra, al igual que hoy en día, que representa el pecado, era la señal. Pero como estos hombres de Dios intercedieron, Dios la sana, pero siempre quedó la vergüenza. La consecuencia del pecado venía atrás. ¿Me estoy explicando? A veces Dios nos perdona, Dios nos sana, Dios nos restaura, pero muchas veces recibimos consecuencias de lo que dejamos atrás por no obedecer al Señor. Por eso es que la obediencia aquí en primer lugar. Ahora, si había lepra en la casa, ¿cómo sucedía la lepra en la casa? Salía el hongo y entonces venían y quitaban. El sacerdote venía y decían, bueno, vamos a ver, demos 8 días. Desocupaban la casa y entonces a los 8 días el sacerdote miraba y seguía extendiéndose aquel hongo. Eso era lepra en la casa. Entonces tenían que quitar aquellos bloques de piedra, sacarlos,
tirarlo fuera del campamento y reconstruir. Eso es un ejemplo para nosotros. Nosotros hablábamos de cuando Zaqueo recibió al Señor en su casa, todo lo que le rodeaba, hermano, iba a ser transformado, cambiado. Si en su casa todavía no hay una transformación, no hay un cambio, hay que orar, hay que clamar, hay que ayunar, hay que pedir a Dios por ese cambio. Pero usted no puede seguir llevando la lepra de su casa toda una vida. Y eso tiene que ver con pecado. Eso tiene que ver con situaciones que a veces nosotros dejamos pasar, que nos están dañando el crecimiento de la vida espiritual. La bendición de Dios está sobre usted, pero a lo mejor no sobre su casa. Porque Dios es bueno y porque Dios tiene misericordia, pero no hay ningún respaldo. Y una cosa es vivir, y lo escuchaba ayer un hombre de Dios decir esto, una cosa es vivir bajo la misericordia de Dios y otra cosa es vivir bajo el respaldo de Dios. Que todo lo que usted haga, que todo lo que usted camine, que todo lo que usted se mueva, está la mano poderosa de Dios y a su nombre, porque el Señor lo prometió en su palabra. Deuteronomio 28, en todo lo que pusieres tu mano será prosperado. Pero si hay lepra, si hay música que no es de Dios, si hay cosas que no corresponden a la voluntad de Dios, si el pecado es permitido, hermanos, cosas y elementos que en la vida están dañando la casa espiritual, están dañando el lugar, es necesario quitar y volver a reconstruir. Señor, perdóname, yo he permitido estos años de mi vida y he pasado con esta situación y no avanzo ni espiritualmente, ni prospero materialmente, ni físicamente me siento bien, porque siempre estoy con dolores y enfermo. ¿Qué hay en esta casa que no es tu voluntad? Ayúdame. Y si al final de todo, mire qué terrible, ¿por qué? Porque Satanás es muy astuto. Hoy en día, escúcheme bien esto, iglesia, hoy en día tenemos hijos que gobiernan la casa de sus padres. Los hijos son los que dictan qué se hace, cómo se hace, dónde se va y qué es lo que se hace, porque los padres no aprendieron a pararse en autoridad de Dios y enseñarle a sus hijos que mientras ellos vivan y ellos estén bajo ese techo, ellos tienen el privilegio, la bendición de ser la autoridad de Dios en su casa, y quienes dictan y quienes guían, quienes enseñan, son ellos como padres bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Hoy los hijos dicen, no, hoy no vamos a la iglesia, vamos y vámonos para el paseo, y hacen de la vida espiritual de su padre como ellos quieran. Hermanos, ¿sabe una cosa? Satanás es astuto. Y esto hay mucho que hablar, la tecnología, la ciencia, muchas cosas. El único lugar donde sus hijos realmente aprenden de Dios y de su palabra y a temer al Señor es en su propia casa. Muchos dirán, son los maestros, ahí se los llevo. Hermano, ¿usted cree que en 2 horas aquí la vida de esos niños son cambiados? Ellos reciben el poder de Dios, la presencia de Dios, la palabra. Pero ¿con quiénes conviven más tiempo si no es con sus padres y con sus maestros? Satanás vino para hurtar, matar y destruir, dice Jesús en Juan 10, verso 10. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y muchas veces por permitir estas cosas, ¿sabe qué sucedía? Con la casa que le continuaba su lepra, era destruida totalmente. Cuando ya no había remedio, era destruida, era quitada, era barrida, porque era una maldición en Israel tener una casa así. Aunque ellos tuvieran luego que reedificar. Por eso es que cuando Dios llama a Jeremías, es tan fuerte el llamado que el Señor le dijo, vas a derribar, pero luego edificar. Uno muchas veces quiere que Dios actúe en favor de uno, pero uno no quiere quitar, uno no quiere derribar, uno no quiere sacar la lepra, uno no quiere sacar aquello que daña. No, Señor, bendíceme con esto en mi vida. Y Dios no trabaja así. Dios es un Dios santo. Y si es respecto al pecado, Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Pablo lo dice en agrábese estos 2 versículos, 1 Corintios 6 y 2 Corintios 6. El Señor dice ahí, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O Cristo con Belial? ¿O qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Muchas veces este negocio no nos ha ido bien. ¿Por qué? Porque recibe, no es que este tiene capital, sí, pero es un impío que no conoce ni teme a Dios, que de dónde toma su capital ni lo sabemos. Por eso muchas veces se ven complicadas con situaciones de recibir capitales que no sé, que de duda procedencia. Una vez un hombre me dijo a mí, pastor, yo lo escuché en la radio, venga a mi casa porque quiero hablar con usted. Y cuando fui, dentro de la conversación, una casa muy linda y todo lo que tenía, dentro de la conversación me dijo, es que yo necesito dar los diezmos, me dice él. Hermano, yo no recordaba esto, pero Dios me lo recuerda. Me dice, yo necesito dar los diezmos.
Me dice, y yo lo escuché a usted en la radio, a mí me parece maravilloso. Y su iglesia, ¿dónde qué? Leí la dirección y todo lo demás, le conté. Me dice, y llamó a su esposa. Y me dice, mujer, tráeme el file que está ahí. Y sacó un cheque por $600,000. Yo lo vi con mis ojos. Un cheque por $600,000. Y estábamos en una condición económica, era como decimos en Costa Rica, coyol quebrado, coyol comido. Y me dice, de aquí $60,000 son de la iglesia. Dígame a qué nombre le hago el cheque, a nombre suyo. Le dije, vamos a orar. Oramos y leí estas palabras: gracias por su voluntad. Y no estoy echándome flores, hermano, eso porque Dios lo puso en mi corazón, porque así hay que proceder. Gracias por su voluntad de recibir en su casa. Gracias por la bendición que usted quiere darle al reino de Dios y todo. Pero mañana a la 1 de la tarde tenemos el culto en tal lugar. Yo lo espero con su familia. Le digo, y usted puede hacer el cheque ahí en el templo y lo puede poner a este nombre. Y cuando los hermanos servidores que amablemente pasan al lado suyo, usted va a poner el cheque en esa canasta. Todavía lo estoy esperando. Todavía lo estoy esperando. Pero recibir un dinero de que usted no conoce procedencia puede ser una maldición en vez de una bendición. Y nos podemos ir de cabeza, hermano. Por eso Pablo dice: ¿qué comunión hay entre las tinieblas y la luz? O Cristo con Belial. No hay ninguna. Si usted tiene situaciones en su familia difíciles, hijos, situaciones, qué sé yo, de personas y demás, son almas eternas. El deber de nosotros no es tirarlos afuera y patearlos y sacarlos. El deber de nosotros orar, ayunar, darles testimonio y clamar a Dios para que ellos se conviertan a Cristo y darle el tiempo determinado. Porque si no, hermano, están robándose la bendición también, de que usted crezca, de que usted avance, de que usted prospere. Porque ahí está la lepra, el pecado. Y si es del vestido, después le voy a hablar un poquito más de eso. Pero estaba la lepra también del vestido. Se ponía el hongo, se ponía feo, 8 días, seguía igual. Mijito, ¿sabe qué hacían? Al fuego. Al fuego. A mí me entristece porque la Biblia nos dice claramente: hay gente que tolera y toleramos y toleramos y no estamos discerniendo que aquellas cosas nos roban. Y no digamos ropa, elementos, vuelvo al punto. Entonces se tomaba la prenda y se ponía al fuego y se desaparecía el daño. Qué triste va a ser cuando al final de todo hay gente que por su orgullo, su vanidad o su prepotencia no quisieron entregarle su vida a Cristo. Y dice del Señor que va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, donde será el lloro y qué más, y el crujir de dientes, porque ese es el lugar final. No es porque Dios, hermano, quiere cortar cabeza y traer juicio, no, porque Dios nos da un tiempo de arrepentimiento. La Biblia dice aquí: el tiempo aceptable, hoy es el día de arrepentimiento. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Ay, pastor, es que yo amo a esta persona, yo la amo tanto que yo pienso que yo me voy a morir. Entonces cásese, hermano, arréglese con el Señor, pero no viva así, porque no sabemos si más tarde seguiremos con vida. Y la Biblia dice, Apocalipsis 21:8, que los fornicarios, los adúlteros, no heredarán el reino de los cielos. La Biblia dice en Gálatas 5:19 que ni los borrachos, ni los iracundos, toda esta gente, hermanos, que realmente sí oramos por ello, pero Dios está dando tiempo de arrepentimiento. ¿Y qué vamos a esperar? El Señor ha esperado 2000 años para que el hombre se arrepienta de su pecado. No, es que hay que dejar que la obra. Entonces, hermana, empiece a doblar rodillas, empiece a ayunar, empiece a orar, empiece a clamar, empiece a interceder, empiece a darle testimonio de amor a esa persona. Porque muchas veces no se convierte porque tampoco hay testimonios. ¿Para qué me voy a arreglar yo si esta mujer no me quiere? Todo lo que me demuestra es simplemente a tironazos y a golpes y a gritos y a maltrato. Eso no es un hijo de Dios. Eso no es una hija de Dios. Entonces, testimonio. ¿Ok? Y Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Porque eso es lo número 1 en la vida de nosotros como iglesia. Jesús dice en Mateo 5. Ya los oigo, no oigo ningún amén. Yo sé que yo voy a terminar aquí porque el tema está muy lindo y lo voy a continuar de hoy en 8. ¿Quieren continuar el tema? ¿Quieren continuar el tema? Pero fíjese. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios paciente. Y 2000 años ha estado esperando al hombre arrepentimiento. Fruto
digno de arrepentimiento. Si yo digo que yo soy un creyente en Cristo, no soy perfecto. Nadie aquí es perfecto. Todos estamos en el proceso, ¿sí o no? Todos estamos en el proceso. Nadie es perfecto, pero sí tenemos el conocimiento de Dios y su palabra. Tenemos la perfección de Dios. Entonces, en la perfección de Dios, nosotros hemos sido llamados porque Jesús dice: nadie, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ocultarse, sino que enciende su luz. Léalo ahí en la escritura, hermano. Y yo lo miraba un día de esos. Dice: en su casa. En su casa enciende la luz, para que luego, dice, alumbre a todo hombre. ¿Dónde enciendo yo la casa? Primero, en mi casa. La luz en mi casa. Porque mucho, como decía aquella ancianita, predicador, lo que tú dices habla, lo que haces habla más alto de lo que tú dices. O aquel otro proverbio de nuestros ancianos cristianos que dice: somos candil en la calle y oscuridad en la casa. Con todo el mundo somos amables y amorosos y todo lo que usted quiera, pero en la casa es otra cosa. ¿De qué nos sirve? Hay que arrepentirnos, hay que volvernos a Dios. Nadie enciende esa luz y la pone debajo de la mesa, la pone en alto para que alumbre a todo hombre. ¿Y sabe qué va a suceder, hermanos? Cuando alumbre a todo hombre, que los hombres, Dios, Jesús dice, para que cuando los hombres miren vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Que eso no entre aquí y salga aquí, que eso se quede aquí. Hermano, usted quiere ganar a su esposo para Cristo, dele testimonio de amor, de entrega, de cariño, de respeto, dele el lugar que merece. No es casada, empieza a orar para que Dios ponga en el corazón de ese hombre arreglar su vida con el Señor y con usted, que es la que conoce. No es casado, empiece a orar por eso. Empiece a ver qué cosas dentro de su casa y dónde está la lepra, dónde está el daño. ¿Está en mí? ¿Soy yo? ¿O está alrededor de mí? ¿Qué tengo que remover? ¿Qué tengo que quitar? Para que la luz de Dios empiece a alumbrar. Y sabe una cosa, cuando la luz de Dios empieza a alumbrar, le garantizo, le aseguro que no van a pasar muchos días que usted va a ver ese corazón quebrantado viniendo a los pies de Cristo y diciéndole: mujer de Dios, arreglémonos con el Señor, porque tengo temor de Dios. Dios está haciendo obras maravillosas en muchas personas, pero la más grande es cuando nosotros disponemos el corazón a cambiar. Todos pensamos en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiar a sí mismo. Todos creemos que somos perfectos y que somos como la última Coca-Cola en el desierto, y eso no es así, hermanos. Examinémonos, como dice Pablo, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová, el cual tendrá en nosotros misericordia. Yo me incluyo aquí, hermano. Yo no soy perfecto, ni me mire perfecto, pero yo le pido a Dios que me ayude. Cuando yo escribía este mensaje, lloré en la presencia de Dios y le dije: Señor, solamente danos sabiduría, danos entendimiento y ayúdanos a llegar hasta el final de la meta. Pablo decía en Filipenses 2, él hacía una sola cosa: olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque usted no puede seguir juntando ni arrastrando su pasado, hermano. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para ver, decía Pablo, si logro hacer aquello para lo cual yo también fui llamado. La meta tiene que ser nuestro lugar, y no importa el lugar o el espacio, lo importante es llegar. Póngase de pie, está tarde, 3:15. Gracias por esos minutos más, y si Dios me lo permite, porque estudie